La dictadura sin dudas dejó marcas inolvidables para nuestra comunidad, pero algunos grupos mucho más golpeados que otros. Las personas travestis y trans sin duda se fueron víctimas de las más horrendas crueldades, perseguidas, torturadas y por supuesto censuradas en aquellos años. Después pudieron contar su testimonio. Precisamente de eso nos vamos a ocupar en este fragmento de 40D y con esta entrevista de Martín Reinaldi. No sé si coinciden, pero yo decía que parte de esas violencias o de esas discriminaciones que ha vivido el colectivo llevan gran parte, además de, bueno, vos lo sabés en la dictadura porque lo sufriste, pero también en el periodo democrático, bueno, no fue una primavera democrática o se acabaron las violencias hacia el colectivo ese marzo de 1983, Ivana, ¿no? No, por supuesto que no, al contrario. La población LGTBIQ+, cuando vino la democracia, celebramos, ¿no es cierto? Pero dentro de este colectivo, la población trans y travesti, nos encontramos con que, bueno, la persecución no cesó, siguió su continuidad, nos siguieron encarcelando, torturando, desapareciendo. Durante la democracia, nuestra población sufrió una persecución sumamente virulenta, tanto como durante la dictadura y un poco peor quizás, ¿no es cierto? Porque, digo peor porque si bien en dictadura también nos secuestraban, nos torturaban, nos encarcelaban, nos mataban y desaparecían, esto se hacía en democracia, por eso digo que es peor, ¿no es cierto? Mira, con respecto a eso, hay unos podcasts muy interesantes que ha hecho el Archivo de la Memoria Trans en Argentina y es justamente un relato que nos introduce en esa transición. Ni una gran desgracia, porque ya venían maltratadas, empezó en aquel 1976, ni fue una primavera aquel 1983, lo vemos. La dictadura militar del 76 es un hecho trascendental en la historia argentina, ya lo sabemos. En este capítulo hablaremos sobre eso, sí, pero desde la perspectiva travesti. Un relato muy pocas veces contado o en realidad muy pocas veces escuchado. Porque para las trabas, la libertad no se cortó recién el 24 de marzo del 76 y mucho menos se recuperó en el 83. Para el colectivo trans, la represión y la tortura no terminaron con el comienzo de la democracia. Siguieron durante décadas. Según el archivo que pudimos recuperar, uno de los puntos más altos de persecución fue lo que se conoce como la masacre de la Panamericana, durante los años 80. Repito, según el archivo que pudimos rescatar, porque a lo largo de todo el país la situación era igual. Dicen estos podcasts muy interesantes que tienen la voz de Camila Sosa Villada, según el archivo que pudimos recuperar, y habla de esa masacre de la Panamericana, pero una situación que se extendía, o como bien vos lo decís, una represión y una violencia que se extendía en el país hacia el colectivo, ¿no? Con el acompañamiento institucional también, ¿no es cierto?, en plena democracia. Sí, luego de que vino la democracia, se conformaron grupos que se denominaban casas mariposas. Esos grupos generalmente estaban conformados por personal policial que había sido desafectado, por fuerzas militares o por civiles incluso, donde salían con sus autos y nos correteaban, iban a los lugares donde sabían que estábamos generalmente. Vos, digo para no dejarlo pasar, vos decís grupos específicos. Específicos. Vos dijiste casa mariposas. Casa mariposa se lo denominaba, claro. Y estaba conformado, vuelvo a decirte, no solamente por mano de obra desocupada, sino también por civiles. Claro, pero era esa mano de obra de la dictadura que había quedado... ¿Vos ya estabas aquí en Córdoba, Ivana? ¿Vos sos adoptada? Yo vine de Rosario, huyendo de la violencia institucional, ¿no es cierto? Yo soy expresa política, en el año 2021 pude acceder a un juicio y soy la primera mujer trans que tiene una sentencia por sus detenciones en dictadura, en este caso en Santa Fe. Y el caso mío era muy particular porque la persecución mía era también producto, porque yo tenía dos hermanos mayores que pertenecían a las fuerzas
Armadas de Rosario, uno era su jefe de la Brigada de Robo y Hurto de la Policía de Rosario, y bueno, de tener una hermana, en este caso trans, era como muy violento. Entonces, por parte de la Policía de Rosario yo tenía una persecución muy marcada, producto de las órdenes dadas por mis hermanos, ¿no es cierto? Nadia, ¿cómo es tu recorrido? Y mi recorrido, y yo siempre digo que somos una continuidad, las generaciones de la militancia. Yo creo que en gran parte no seríamos las nuevas generaciones sin todas las que tuvieron que marcar ese camino. Pero mi construcción empezó en los 90, o sea, mi expresión de género y ya en plena democracia, sí, teníamos demasiadas persecuciones, estos operativos que armaban acá en Córdoba. Es más, en plena democracia asesinaron a una compañera en una comisaría, que creo que ahí fue un poco cuando a muchos nos tocó reflexionar, jóvenes, pero nos tocó reflexionar lo que estaba sucediendo, la realidad, y también estaba la decisión de quedarnos a vivir en esa realidad o continuar una lucha que era la lucha por la libertad, de poder caminar y circular por la ciudad como cualquier ciudadano o ciudadana. Y creo que desde ahí también nos empezamos a fortalecer, a formar parte de organizaciones que también nos fortalecieron en información, nos empoderaron, y pudimos empezar a marcar grandes conquistas. Creo que fue en el 2007 cuando empezamos con el tema de la derogación de los códigos contravencionales, y después empezar a hacer todo un trabajo nacional desde las provincias, empezar a comprender también estas realidades, como las que nombraba Ivana, que sucedían en el país profundo, que nadie hablaba, porque sí, en la Panamericana hubo realmente una masacre antes de la democracia, pero después de la democracia siguió, y no solamente en la Panamericana, sino también en las zonas de trabajo sexual de muchas provincias. Claro, ahí está en eso, ¿no? Digamos, las realidades en el país profundo que no se veían. Claro, ¿no? y todo siempre con un gran condimento de esto, de la participación de las fuerzas, sin ningún control, sin ninguna mediación. Ellos eran nuestros jueces, ellos eran nuestros verdugos, porque lamentablemente me tocó pasar esa etapa, que fue una etapa no tan larga, pero fue una etapa que me tocó transitar también y sufrir la persecución, los golpes, que te lleven presa por solamente circular en la ciudad, porque eso no estaba bien visto, y esa era una de las formas que ellos utilizaban para, como siempre digo, tratar de llevar adelante ese genocidio que quisieron llevar con nosotras. Referenciando todo lo que fue la organización local, incluso los fallos que hay con respecto a los crímenes de odio, por ejemplo, uno muy recordado a nivel nacional, el de Amancay y Diana Zacayán, historia que vamos a ver ahora, pero también vamos a hablar sobre lo que pasaba acá en la provincia. Lo vemos. Persona travesti con una historia de persecución, de olvido, de marginación. Logré correrme de ese lugar y hoy nada más ni nada menos que estar participando de la vida política del país, y habla sobre otras capacidades que tiene la población travesti, las personas travestis en Argentina. Ya le gané a mi pasado y ya también le hemos ganado a la historia, digamos, a los que nos condenaba anteriormente la historia. Crece la conmoción justamente por el asesinato de Diana Zacayán. Recordemos que Diana ha sido una luchadora contra la discriminación, a favor de las personas trans. Como un crimen de odio caracterizaron su muerte militantes por la identidad de género y otras organizaciones que marcharon este miércoles ante la Fiscalía para reclamar justicia. Sentencia que marcó, digo, un precedente a nivel nacional, pero que también, digamos, impregnó a la justicia, porque en las provincias, por ejemplo, nosotros acá tenemos nuestros propios crímenes de odio, desgraciadamente, dados Sí. a la población. Nadie, ¿no? Claramente, lamentable que en estos casos tengamos que salir a reclamar y salir a hacer reflexionar a la sociedad bajo las situaciones de violencia y de desprotección que también vivimos,
pero el caso de Diana fue un caso con mucha repercusión por su fallo, y creo que claramente también pudo abrir los ojos a muchas justicias de las provincias principalmente con respecto a los fallos. Acá en Córdoba tuvimos un fallo también por el asesinato de una compañera, de una joven trans, aquí en la ciudad de Córdoba. También tuvimos el caso de Diana Zacayán, salió como un fallo que marcó principalmente la situación de violencia, o sea, el asesinato lo que se dice por los odio. fallos señeros o ejemplificadores, Claro, ¿no? claro, como una... Y acá en Córdoba, después tuvimos también la pérdida de esta chica, Azul Montoro, y también salió un fallo muy interesante que realmente reconocía la violencia por el odio del asesinato, y salió caratulado como feminicidio, y creo que eso hace avanzar correctamente a la misma altura de las leyes que tenemos en la República Argentina. Celebramos los logros conseguidos en estos 40 años, pero queda mucho más por seguir analizando y por proyectar en un futuro del país que queremos. Lo hacemos cada noche aquí en 40D Argentina en Democracia. Hacemos la pausa, pero ya regresamos.